Hola a todos, queremos darle la bienvenida a este programa que es Nada es imposible para Dios por Parousia FM 107.1. Así que le queremos dar la bienvenida a todos y todas que nos están escuchando, que nos están siguiendo y que nos están viendo también a través de este streaming. Bueno, la idea un poco es acompañarlo como cada semana, ¿cierto? Sí. Sabemos que hemos tocado varios temas las semanas anteriores, así que también entendemos que queremos seguir fomentando esto y también decirle a la gente que se pueda inscribir también o poder suscribirse, ¿cierto? A nuestro canal de YouTube, que es paternostrum.org, ¿cierto? Y aparte de eso, pueda también seguirnos por la radio Parousia. Sí, parousia.cl. Exactamente, parousia.cl y también en 107.1, que es el dial que está la frecuencia, exactamente, acompañándonos. Tenemos hoy día un programa bien entretenido. Interesante además, es un tema que de verdad todos hemos escuchado, sobre todo los que estamos en la fe, los que vamos a la iglesia. Sabemos mucho, o sea, no sabemos mucho de lo que vamos a hablar ahora y por eso también es necesario resolver algunas dudas que tenemos sobre este tema. Exactamente, o sea, y por lo mismo queremos venir y tener la chance de hablar sobre el purgatorio. Es un temazo. Sí, es un temazo, pero para poder partir tenemos que pedirle al Señor sobre todo la asistencia del Espíritu Santo para poder venir a hacer el día de hoy la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ponemos en tus manos, Señor Jesús, nuestro corazón, nuestra vida. Te pedimos especialmente por el programa, también por las personas que están oyendo. Pedimos especialmente por las almas del purgatorio en este día, para que tú, en tu divina misericordia, puedas darle la entrada al reino eterno. Pedimos especialmente por cada una de estas almas, sobre todo por las personas que están hoy día en la parte más alta del purgatorio, están a punto de llegar al cielo. Para que esta oración les permita también tener esta morada santa y también para que nosotros podamos en el día último encontrarnos con el Señor Jesús. Ponemos en tus manos a través de la oración diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Hay una oración, Fran, que se llama Para salvar 1000 almas del purgatorio, que la vamos a hacer ahora. Dice: Oh Padre eterno, os ofrezco la más preciosa sangre de vuestro divino Hijo, Jesús, unido a las misas celebradas hoy alrededor del mundo, por todas las santas almas del purgatorio. Amén. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Muy bien. Entonces, hoy día tenemos un programa que está asociado directo con el tema del purgatorio. Justamente. Partamos con lo básico, ¿no? ¿Qué es el purgatorio? Bueno, la gente no sabe mucho, pero el Catecismo de la Iglesia Católica define que es una purificación, ¿cierto? Una purificación final, ¿ya? Que debe atravesar antes, particularmente, de llegar al cielo. Tú sabes que uno muere y... Claro, primera situación, cuando uno muere, tiene la chance particular de morir, ¿cierto? Y se conduce el alma a encontrarse con el justo juez. ¿Y quién es el justo juez? Dios. Jesucristo. Nos encontramos con Jesús, y cuando nos encontramos con Jesús, necesariamente en ese momento sabemos todo. Conocemos todo. ¿Por qué? Porque nos encontramos nuevamente con Cristo. Y al conocer todo, dice que hay algo muy particular. Dice que va pasando nuestra vida como una película. No sé si alguien ha estado, a lo mejor de las personas que nos están escuchando, ha estado en un momento de muerte, a uno se le pasan muchas imágenes. Yo he estado en momentos de muerte, ya casi que me he muerto y he tenido la posibilidad de ver todas las imágenes de la vida. Pero hay algo particular. Pasan las imágenes de la vida, pero las partes donde explícitamente hubo pecados pasan en cámara lenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese escenario? Uno ve todos los pecados, ¿cierto? Ve todas las cosas que hizo en el día a día, las cosas buenas y malas, y uno sabe particularmente hacia dónde se va a ir. No es que Jesús venga y le diga inmediatamente: tú te vas al purgatorio, tú te vas al infierno, tú te vas al cielo. No. Uno ya sabe dónde se va. Entonces, en ese momento, uno tiene la claridad de qué casa va a tener. Recordarle a la gente que el cielo es eterno. Es eterno. El infierno es eterno, pero el purgatorio explícitamente es algo... como de paso, ¿no? De paso. ¿Por qué? Porque dice que no hay nada impuro que pueda llegar a un lugar más puro, ¿cierto? Claro. Porque el lugar más puro es el cielo. Entonces nosotros, como tenemos una impureza que es propia, que está asociado con el pecado, nosotros tenemos que limpiar particularmente esto. Esto es como lo mismo cuando las personas quieren venir y decir: tenemos un paño muy, muy, muy blanco, ¿cierto? Y ese paño muy, muy blanco es el cielo. Y nosotros tenemos una mancha, que es el pecado. Esa manchita pequeña no puede entrar a este paño blanco porque lo va
oscurecer, ¿cierto? Lo va a venir y lo va a marcar. Entonces tenemos que limpiarnos. ¿Y qué hacemos en el purgatorio? Particularmente eso es morir cuando morimos físicamente, pero tenemos la chance de limpiar esa impureza a través de un fuego que es purificador, ¿ya? Mucha gente dice que el purgatorio tiene una lógica, ¿cierto? Dice que es solo un estado. ¿Sí o no? Sí, sí lo he escuchado. Ya, entonces el Catecismo de la Iglesia Católica habla particularmente de un estado y aparte de eso, si ustedes hablan con teólogos, les van a decir que es solo un estado. Pero me gustaría destacar algo. Hay una mística que se llama María Sima, que hoy tomé muchas cosas sobre ella, y habla particularmente que no solamente es un estado, sino también un lugar. Es decir, cuando necesariamente es una parte puntual que está ubicada en alguna parte del espacio, el cual necesita particularmente para que nosotros podamos expiar todos estos pecados. Es decir, todas las manchas hay que limpiarlas en algún lugar. O sea, en definitiva es un lugar como el infierno y como el cielo. Justamente, porque si tú lo ves en el Catecismo de la Iglesia Católica, habla particularmente de estados, ¿ya? Claro. Y habla que el cielo es un estado, que el infierno es un estado, y ciertamente es un estado. Pero en este caso María Sima, que es una mística, como les digo, católica, habla particularmente de las revelaciones que ha tenido. Lo describe, de ¿verdad? Que es un lugar, ¿ya? Y obviamente cuando uno entiende que es un lugar, también tiene ciertas situaciones o cosas particulares que pasan en ese lugar. Claro, ¿cómo es? Exactamente, de ahí uno podría preguntarse cómo es, claro, ¿cierto? Así como si es un lugar. ¿Qué características tiene este lugar? Bueno, ¿Cómo es? María Sima habla particularmente sobre dos cosas. Dice que el lugar tiene tantas formas como podrían haber de personas. ¿Ya? Wow, yeah. ¿Por qué? Porque lo que purgamos nosotros son nuestros pecados. Habla particularmente de una persona que llegó a la parte más profunda del purgatorio, donde hablaba todo el día. Hablaba, y estaba solo. Sí. Y era un actor, ¿ya? Ese actor particularmente hablaba, y claro, porque su pecado mayor fue asociado con la palabra. Claro. Entonces, ¿por qué les digo este escenario puntual? No es que sea explícitamente un infierno, sino que es algo muy similar al infierno, pero no es el infierno, porque el infierno es eterno. En este escenario nosotros tenemos que purgar cuáles han sido nuestras faltas. Por ejemplo, dice Santa Eugenia que cuando se le aparece un alma del purgatorio, se le aparece y se le aparece horripilante. Su cara era horripilante, era totalmente deformada, con cicatrices, pero feísimo, decía. Y le pregunta particularmente por qué es tan fea. Dice, porque necesariamente en la tierra se dedicó demasiado a maquillarse. Demasiado se maquillaba, entonces se preocupaba tanto de su cara que necesariamente su purgatorio fue vivido de esa forma. Es algo muy extraño, ¿eh? Sí, muy extraño. Porque uno piensa que, bueno, mira, es que algo muy normal, qué sé yo, maquillarse. Claro. Pero ese escenario le pasó a ella. Claro, yo creo que igual también depende de otros factores dentro de su vida, como de los pecados, si se confesó, no se confesó. Claro, lo que pasa es que en el caso particular hay cosas que uno piensa que son muy normales. Pecados como capitales, como la vanidad, por ejemplo. Por ejemplo, tú podrías decir, no, es que es muy normal preocuparse de uno. No sé si hay gente que les pasa hoy día que dice, es que tú tienes que preocuparte solo de ti. No sé si tú eres el centro. No es verdad eso. Dios es el centro. ¿Cuál es la gran diferencia? Nosotros nos ponemos en el centro y cuando nos ponemos en el centro nos empezamos a dedicar solamente para nosotros. Claro. Entonces nosotros, no es que yo me tengo que preocupar de mí, tengo que ir a un spa porque tengo que hacerme esto, tengo que hacerme esto otro porque necesariamente yo me tengo que darme un regalito. ¿Se dan cuenta que son solo yo? Y no empezamos a pensar en el otro y recordar que Cristo está en el otro. Entonces ahí vienen los pecados. Que uno piensa que hoy día es algo muy normal. Dice, no, es que, no sé, pues dicen las mujeres, yo me maquillo, tú te maquillas, que sé yo, todas las mujeres se maquillan, pero la sobrepreocupación de ciertas cosas podría llevarte al purgatorio. Claro, por supuesto, si no llevo una vida como más de equilibrio, claro. Justamente. Porque si me preocupo por mí, pero también me preocupo más del resto. Es decir, si todo el día estoy pensando en qué me voy a poner mañana, yo digo, ojo, porque eso la vanidad te puede llevar al purgatorio también. Exactamente. Y hay algo particular. ¿Dónde sale la Biblia? Eso mismo te iba a preguntar. ¿Hay evangelistas que hablan del purgatorio o solo en el Antiguo Testamento? Porque yo puedo asimilar el purgatorio que puede estar en el Apocalipsis, pero yo no sé si están los evangelistas, está en el Nuevo Testamento o en el Antiguo. A ver, no lo sé. Primera situación. Hay una cosa práctica que le pasa sobre todo a los protestantes, a los evangélicos. ¿Ya? Hablan de que no existe el purgatorio. Y eso es una mentira. Porque dicen, ¿dónde aparece en la Biblia? Yo les voy a citar algunos lugares donde aparece la Biblia. Por ejemplo, en Isaías 4:4 dice, cuando haya lavado el Señor la inmundicia de las hijas de Sión y las manchas de sangre de Jerusalén, haya limpiado el interior con ella, el viento justiciero y el viento abrasador. Cuando está hablando explícitamente eso, está hablando de las inmundicias
consecuencias que nosotros tenemos como pecados, que no son pecados, en este caso, mortales, sino que son pecados veniales. Son pecados menores. Porque los pecados mortales nos llevan al infierno. Claro. ¿Ya? ¿Y cuáles son los pecados mortales? Para que la gente también lo entienda, los pecados mortales son todos los que están contrarios a los 10 mandamientos. Claro. ¿Ya? Entonces, en ese escenario aparece algo puntual. Por ejemplo, en Mateo 5:26 dice, yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Hay una frase muy bonita en ese escenario, porque yo siempre hablo con las personas y dicen las personas, pero es que en realidad no se dice explícitamente que claro, no que está la purgatorio. no está la palabra purgatorio. Así, te voy a explícita. Ya, pero te voy a decir algo. Por ejemplo, en Malaquías 3:3 dice, se sentará para fundir y purgar, purificará a los hijos de Leví y los acrisolará con oro y plata, y será para Yahvé lo que presentan la oblación en justicia. Si tú me preguntas particularmente, claro, la palabra, se van a ir al purgatorio. Sí, po. ¿Ya? En ese escenario no aparece así de explícito, pero sí uno podría interpretar. Yo le digo a las personas, normalmente cuando uno viene y conoce las acciones del purgatorio, dice que necesariamente existe un trabajo particular que uno tiene que hacer en el purgatorio para liberarse de estos pecados. Entonces, ahí cuando, por ejemplo, aparece en Mateo 5, donde dice, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo, está hablando particularmente de eso, de algo que es temporal. Si yo dijera que es algo permanente, no podría salir. Es decir, cuando Jesucristo habla particularmente de algo que yo puedo salir, es que no es algo permanente, sino que es algo transitorio. Y si yo sé que el infierno y el cielo es algo permanente, tiene que haber algo transitorio que me permita llegar ahí. ¿Ya? Entonces hay que también entenderlo de esta forma. Dice, y por ejemplo, no sé, en Apocalipsis 21 dice, nada profano entrará en ella, ni los que cometen abominación y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida. Es muy importante entender eso. Nada profano puede entrar al reino de los cielos. Como te decía, si tenemos este lugar que es puro, eternamente puro, no podemos traer ninguna mancha. Si entra alguna mancha, ya no sería puro. Entonces tiene que liberarse las manchas. Yo digo a la gente, es que cuando ya me muero ya me fueron todas las manchas. Yo les digo, ojo, nosotros tenemos muchos pecados todavía que estamos teniendo en la tierra que no hemos confesado. Entonces, como no estamos completamente puros, Dios nos da este lugar de misericordia para llegar al reino de los cielos. Perfecto. Muy bien. Sí. ¿Te parece que hagamos una canción o no? Sí. Y luego tenemos muchas más preguntas que resolver. Súper. Seguimos entonces en Nada es imposible para Dios. Estamos de vuelta en el programa Nada es imposible para Dios por Parucía FM 107.1. Exactamente. Bueno, le decimos a la gente que nos siga acompañando cada semana, ¿cierto? Está saliendo los días sábados y domingos este programa por Parucía FM y también aparece en las redes sociales, ¿cierto? Y también en YouTube. Está grabado, así que para que lo puedan escuchar y así nos pueden hacer las preguntas, consultas de los temas anteriores que hemos hablado también, el cielo, hemos hablado también de las características de Dios, hoy día del purgatorio. Entonces, si tienen dudas, nos escriben y así nosotros también podemos ir resolviendo esas dudas que vayan haciendo. ¿Tenías una pregunta asociada con el purgatorio que estamos hablando? Exacto. Pero más podría ser, ¿por qué me podría yo ir al purgatorio y no al infierno y no al cielo? Ya, bueno, como decíamos al principio, la lógica que pasa es que podría irme al purgatorio porque... Eso no lo sabemos, o sea, es una pregunta... Claro, podría irme al purgatorio porque necesariamente tengo un pecado que literalmente no es un pecado mortal. Por ejemplo, los pecados mortales, como decíamos hace un rato atrás, son todos los pecados que van contra los 10 mandamientos. Sí. ¿Ya? Y que no, ojo, igual yo entiendo que es un pecado mortal, pero que tampoco lo he confesado, ¿verdad? Justamente, es decir, si yo vengo y tengo un pecado mortal, por ejemplo, algún pecado mortal que sea, no sé... Infidelidad a mi marido, Infidelidad, ya, perfecto, infidelidad. Yo vengo y confieso esa infidelidad, ¿cierto? Ante un sacerdote. Ya el pecado queda limpio en una parte, porque queda una cosa que se llama el reato, ¿cierto? Lo que queda del pecado. Sí. Y eso hay que expiarlo. ¿Y cómo se va expiando? No sé, pues, por ejemplo, siendo bueno con tu marido, tratando bien a tu familia, ayudando al prójimo en la caridad. Entonces eso hace que el reato del pecado... Y no cometer el mismo pecado. Porque si vuelves a engañar a tu marido, siendo... Exactamente, va a pasar exactamente lo mismo. Entonces la idea es que no pase de nuevo. Y para poder venir y tener la chance, los pecados que nos llevan particularmente al purgatorio son pecados que son veniales o asociados directamente con que todavía no he logrado limpiar completamente el remanente de este pecado. Por ejemplo, tú dijiste, no sé, por engañar a tu marido, pero puede ser algo también mucho más grave, no sé, maté a una persona, por ejemplo. Maté a una persona, claro. ¿Ya? Podría a lo mejor tener otro pecado, a lo mejor asociado directo, no sé, blasfemé contra Dios, que es algo gravísimo. ¿Ya?
Eso uno lo hace y lo hace normalmente. Uno dice, no, es que yo nunca blasfemo contra Dios. No, porque cuando cada vez que tiro garabatos, porque sí, estoy blasfemando contra Dios. ¿Ya? Entonces hay que tener harto ojo con eso. Cuando uno viene y entiende esa dinámica, tiene que saber que los pecados veniales te pueden llevar al purgatorio. Y también todo lo que te quedó de pecado en ti cuando tú moriste. Ojo, hay que tener algo muy claro. Tú tienes la opción explícita en vida de arrepentirte de todos tus pecados. De todos. ¿Ya? De cualquiera de ellos te puedes arrepentir. Después de la muerte no tienes opción. Hay gente que dice, oye, mira, es que yo cuando venga y me muere y me encuentre con Dios, ahí me voy a arrepentir. No puedes arrepentirte por algo muy simple, porque tuviste toda una vida, particularmente, para poder arrepentirte. Claro. Dios nos da esta vida para poder arrepentirnos, ¿ya? Esa es un poquito la dinámica. Y aparte de eso, hay algunas cosas particulares. Es decir, nosotros tenemos claridad de que Dios pone almas allí, dice, eso, ¿cierto? te iba a preguntar, porque nosotros, todas las personas que vamos a misa constantemente, al inicio también de la Eucaristía se reza por los difuntos y también dan un especial énfasis a las almas del purgatorio. ¿Qué función cumplen ellas? ¿Por qué se pide por ellas? A ver, particularmente lo que le hace mejor a un alma del purgatorio es que uno venga y le mande a hacer misas. Eso es lo mejor. No sé si te has dado cuenta, pero hay gente que normalmente cuando se muere alguien, lo primero que dice, no, lo que voy a traer es los charros. Me pasó en una exequia que había en algún lugar donde llegaron los charros cantándole a la muerta y simpático, me parece bonito, me explico, pero no le sirve de nada. ¿Ya? Literalmente no le sirve nada. No es que mi mamá quería que le pusieran la cancioncita de, no sé, de Pedro Fernández. Sí, pero no le sirve de nada. Así de simple. Lo que le sirve particularmente a un alma al purgatorio son las misas, las oraciones. Literalmente. Es decir, si yo no vengo y no rezo nunca por la alma fallecida, no sirve de nada. Incluso las almas del purgatorio les molesta cuando lloran mucho. ¿Se te da cuenta que hay mucha gente que se pone a llorar, solo porque se murió alguien? Entonces, ¿por qué llora tanto? ¿Ya? Entonces tú vienes y el alma del purgatorio dice, no me llore tanto, sino que tenga la chance particular de rezarme más, de mandarme a hacer misa. Es decir, debería ser capaz de poder entender que eso sí le sirve al alma del purgatorio. ¿Para qué? Para que pase más rápido el purgatorio, para que llegue al cielo. Eso te iba a preguntar, le sirve para poder llegar al cielo, ¿verdad? Exactamente, porque si no, a ver, para liberar esos pecados hay forma de apurar esa liberación. ¿Y cómo se apura? Particularmente con esto. Hay una historia muy bonita del Padre Pío que habla particularmente sobre esto, donde está él en una parte del coro y se le aparece un alma del purgatorio. ¿Sí? Se le aparece un alma del purgatorio que era un fraile que había fallecido hace muy poco tiempo. Y le dice, padre, necesito que venga y me pueda ofrecer una misa por mí. Ya le dice el Padre Pío, no te preocupes, la misa de la mañana te la voy a ofrecer por ti. Y eso era de noche, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Ciertamente la misa de la mañana la ofreció, pero después siempre estaba muy contrariado el Padre Pío porque había hecho que la misa de la mañana la había ofrecido por él, por algo muy simple, porque debería haberlo hecho inmediatamente. Porque le amplió horas en el purgatorio, que fue un sufrimiento potente. Es decir, el sufrimiento del purgatorio es un sufrimiento terrible. ¿Ya? Entonces, en ese escenario, en este caso el Padre Pío, después estaba muy contrariado porque decía, debería haberlo hecho inmediatamente. ¿Ya? Entonces ahí hay que entender un poquito cuál es la lógica. Cuando alguien muere, la primera cosa, no tanto llanto, no tantas flores, sino que más oración. Fíjate que hoy día vas a un funeral y ¿qué hace normalmente la gente? No, es que toda la gente está conversando afuera. Las almas del purgatorio lo detectan y saben qué persona va solamente por compromiso. Claro. Solo para que la gente lo vea. No sé si se han dado cuenta que no es que para que las personas me vean nomás, uno no lo dice, pero esa es la intención. Y las almas del purgatorio sí la saben. Y saben particularmente quiénes vienen a rezar por ellos. Y es por eso también que cuando fallece la persona se hace como una novena. Claro, uno debería ¿Eso también es importante hacerlo? A ver, primera situación. Cuando fallece la persona, la primera cosa que uno debe hacer es tener claridad de que debe empezar a rezar el rosario. El rosario nos permite particularmente tener también una abogada, ¿ya? Y la abogada es la Virgen María. La corre en todos los cristianos, que nosotros estamos haciendo campaña para que venga y salga ese dogma, ojalá muy pronto, ¿ya? Y tenemos claridad de por medio, es que en ese escenario uno tiene que rezar y también mandar a celebrarle misas. ¿Cuál es la gran diferencia? La gente no hace ninguna de las dos cosas.
¿Ya? Y luego de que ya se ha enterrado la persona, uno hace una novena, que normalmente reza el rosario, ¿cierto? Sí. Y se junta con gente, qué sé yo, pero ¿es para qué? Para que esta persona también pueda llegar rápidamente al cielo. Al cielo. Eso no garantiza que la persona se vaya al cielo, ¿ah? No, ¿Ya? por supuesto. Es decir, ayuda a que la persona contribuye, vaya al cielo. claro. Justamente. Hay una fórmula que yo he tratado de promover, que son las 30 misas de Requiem, que se mandan a hacer misas particularmente por una persona que se vaya que haya partido, qué sé yo. Incluso yo tengo algunos nexos con algunas personas que son familiares que me dicen, ni un problema, si yo me voy primero, tú me mandas a hacer las 30 misas, y yo le digo, bueno, si yo me voy primero, tú me mandas a hacer las 30 misas. Claro. Ya eso somos como convenios para llegar rápidamente al cielo. Y hay algo particular, Fran. ¿Quién pone las almas en el purgatorio? Como les dije, necesariamente uno sabe que se va ahí. No es que Dios te ponga ahí, sino que uno sabe que se va a ese lugar. ¿Ya? Entonces ahí también hay que entender lo que muchas veces pasa, que uno cree que Dios literalmente te va a poner solamente en el purgatorio o en el infierno, sino que uno ya sabe para dónde se va, en definitiva. ¿Y estas almas del purgatorio, cuando saben que se van al purgatorio, se revelan de alguna forma? No. ¿Y sabes por qué no se revelan? Por algo muy simple, porque necesariamente las almas del purgatorio saben cuáles son sus pecados y por qué están llegando a ese punto. Claro. Incluso están agradecidas. ¿Ya? Claro, y como tú decías al principio, tienen una conciencia ya amplia, una conciencia mayor, absoluta, en la cual tienen la comprensión del por qué están ahí, ¿o no? Justamente. Fíjate que cuando uno viene y no conoce, hay mucha gente que no cree en Dios. Claro. Y no cree en Dios porque no conoce nomás, porque claro, no sabe. porque nunca se lo han presentado tampoco. Entonces, como no sabe o no conoce, lo que pasa con estas personas es que dicen, bueno, es que yo vengo y no sé y no creo en Dios, y aquí en la tierra dicen no creo en Dios, no creo en Dios. ¿Qué pasa? Cuando se encuentran con Cristo, ¿Sí? se dan cuenta que sí existe. Y ahí van a comprenderlo todo y van a decir, ¿por qué no creí? ¿Ya? Entonces, claro, en ese escenario, la condición del alma del purgatorio es que no hay ninguna revelación contra Dios, porque entienden que es infinitamente justo, y ahí van a conocer todo, ahí van a saber todo. Y cuando sepan todo, no van a poder decir nada, porque ya como van a tener claridad de todo, entonces, ¿cómo vas a justificar lo que hiciste? No podrías. ¿Y las almas que están en el purgatorio sufren? Porque tú dijiste que sufrían. Claro, a ver, los sufrimientos del purgatorio son mayores que de la tierra, seguro. ¿Ya? Perfecto. Ya, te voy a poner un ejemplo explícito. El mayor dolor que puedas tener en la tierra, el más grande dolor que puedas tener en la tierra, el que te imagines más grande, es comparado con el menor dolor que puedas tener en el purgatorio. Claro. Imagínate de duro. Wow. ¿Ya? Entonces, la gente cuando dice, si total me voy al purgatorio. No, ojo, porque en el purgatorio voy a sufrir y me va a doler. Incluso hay una persona que ahora estoy viendo para el tema de beatificarla, que necesariamente cuando se le aparece Jesucristo le dice dos cosas. Le dice, te voy a venir y te doy dos opciones. O estás 38 años postrada en una cama y sin poder moverte, o estás 38 horas en el purgatorio. Imagínate la comparación. 38 horas en el purgatorio es comparado a 38 años aquí en la tierra, sufriendo, estando postrado y si apenas no te podrías movilizar. Entonces, hay que tener en cuenta en torno a esto, que los mayores sufrimientos son el purgatorio, porque hay que purificar, liberar, pero es un fuego que purifica, no es un fuego que quema, como en el infierno. Como el infierno que duele. Por eso te voy a preguntar, o sea, ¿es mejor ir al purgatorio o al infierno? Definitivamente al purgatorio, ¿no? Ciertamente, las personas que están en el purgatorio, primero, son súper agradecidas, porque ya entienden de que se fueron a un lugar un nivel de conciencia mayor. Claro, tienen un lugar donde no van a irse al infierno, ¿me explico? Es decir, si yo vengo y me muero hoy día y Dios me dice te vas al purgatorio, ya entiendo que me voy a ir al cielo. ¿Me explico? Sí. Porque en algún momento voy a tener que llegar al cielo, ¿ya? No es algo inmediato, pero algo que en algún momento puede pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que en el caso particular las almas del purgatorio ya lo saben, por eso no quieren volver a la tierra. Ah, es que esa era la otra pregunta. Claro, es decir, porque Jesús le podría decir, oye, ¿quieres volver a la tierra? Dicen no, y por algo muy simple. Porque ya saben, primero ya conocen a Jesús, y segundo, saben que ya están en el purgatorio. Porque si vuelven a la tierra, puede ser que cometan tantos pecados que vengan y lo manden al infierno. Porque recuerda que al que más se le da, más se le va a pedir. Sí. Es decir, entre más yo sé de algo, Dios más me va a pedir. Es decir, a mí ciertamente me va a pedir mucho, a ti también te va a pedir mucho, porque más sabes. El que menos sabe, menos se le pide. Esa es la justicia de Dios. Bueno, estamos acompañándonos, ¿no es cierto? Seguimos en este programa. Sabemos que vamos a seguir con una cancioncita, porque si no nos vamos a quedar pegados con los temas. Sí. Y la idea más práctica es que seguimos en su programa Nada es imposible para Dios. Estamos de vuelta en el programa Nada es imposible para Dios, con un tema
súper importante y que también tenemos muchas consultas y dudas al respecto sobre el purgatorio, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, y la idea también que la gente nos vaya preguntando, hay personas que también que nos han mandado ciertas preguntas y les recordamos también de que estamos siguiendo varias cosas, también a lo que enseñan teólogos, pero también a lo que han habido muchos místicos, ya Santa Eugenia, por ejemplo, María Sima, que son personas que han tenido contacto directo con almas del purgatorio y que también le han dicho cosas muy particulares y que doctrinalmente están muy correctas. Perfecto. Tú tenías una pregunta, ¿no? Sí. Tenía una pregunta. Yo sé que lo habías mencionado anteriormente, pero es importante reforzar la diferencia de tiempo que deben pasar las almas antes de entrar al cielo. Bueno, la lógica que pasa te puedo poner como la estructura de un tiempo diferente. Recordar que en el purgatorio no existe el mismo tiempo que tenemos nosotros acá. Me imaginé. Entonces estoy tratando de hacer una analogía de tiempo, porque en realidad en el purgatorio no hay tiempo, es como el cielo. ¿Ya? Entonces, en ese escenario, la analogía de tiempo sería como 15 minutos acá en la Tierra sería comparado menos a 40 años en el purgatorio. ¿Me explico? Sí. Entonces, piensa que serían 40 años sufriendo. ¿Ya? Entonces, lo duro que debe ser para esas almas. Por eso que hay que rezar todos los días por las almas del purgatorio. Yo no sé si tú rezas, pero no sé si la gente en las casas reza todos los días por las almas del purgatorio, pero creo que es fundamental. Es que a mí me pasaba antes, cuando no tenía mucha conciencia de las almas del purgatorio, iba a la misa y rezaba por ellas. Pero en general, cuando mi oración diaria, siempre rezaba por mi entorno, por mi trabajo, por la gente, por ejemplo, que no conoce a Dios, por los jóvenes, pero no le daba el énfasis a las almas del purgatorio. Y creo que les pasa a muchas familias o a mucha gente. Entonces creo que ahora, a través de estos programas, a través de estos testimonios, que de las almas del purgatorio necesitan nuestras oraciones, porque también nosotros también podemos estar después en ese momento. Justamente. Vamos a necesitar de esas oraciones. Justamente, las almas del purgatorio lo que necesitan es que nosotros recemos por ellas. Sí. La gran diferencia que va pasando es que cada vez se reza menos por ellas. Y cada vez se hace más parafernalia externa. Me ha pasado mucho que he visto algunos cementerios donde le ponen grandes nichos, ¿cierto? Muy bonitos y que ciertamente le sirven mucho esos nichos. Por supuesto. Para acoger el cuerpo, pero no para mitigar el dolor. Entonces lo que uno debería llegar a hacer, según lo que dicen también místicos, es que uno debería, por ejemplo, en el mismo nicho ponerle agua bendita que les gusta mucho. ¿Ya? Esto le ayuda a mitigar el dolor que está. Eso es un tips también para las familias. Justamente, cuando uno va, por ejemplo, el 1 de noviembre, ¿cierto? Al cementerio, uno debería tener la claridad de que debería llevar particularmente agua bendita y dejarles agua bendita en ese lugar. ¿Ya? Eso le ayuda mucho para mitigar los dolores. Más que las flores. Sí, más que las flores, claro, uno puede adornar el lugar, mantenerlo bonito, eso puede hacerlo, pero la gran diferencia es que lo que más les sirve a ellas son esas cosas. Perfecto. ¿Y ellas saben de sus familias? Claro, saben de las familias, pero ¿Tienen conciencia como que nos pueden ver desde arriba? Claro, saben prácticamente todo lo que le pasa a la familia, ¿ya? ¿Qué diferencia va a pasar? No pueden ver los pensamientos familiares. ¿Me explico? Es decir, no se pueden meter en tu pensamiento. Y eso lo dejamos claro en el primero de los programas. Solamente Dios puede ver nuestros pensamientos, ¿me explico? Sí. Nadie más Solo puede. Dios ve nuestro corazón, ¿verdad? Exactamente. Entonces también hay que entender de por medio eso, ¿ya? Y también ellos se encuentran, por ejemplo, presentes en los funerales. La gente cree que las almas del purgatorio ya llegan y se van. No, hay algunos místicos que hablan particularmente que están 3 días posteriores a la muerte aquí, ¿ya? Haciendo una analogía particularmente con lo que pasa con Jesucristo, ¿ya? O hay mucha gente que sueña con sus familiares. Claro, ahí estamos hablando particularmente de la intercomunicación. La intercomunicación que pueda tener explícita con las almas del purgatorio son de diferentes formas. Una de las formas es a través de los sueños. ¿Ya? Hay almas del purgatorio explícitas que se te aparecen en sueños porque Dios les da el permiso. Eso, ¿Ya? O sea, ¿existe un permiso de Dios para que las almas nos visiten también y no se nos puedan como llegar a nuestros sueños, ¿verdad? Justamente, y hay un tema particular, es decir, si le da ese permiso es para algo más, ¿ya? Muchas veces para algún mensaje. Entonces he escuchado mucho, sobre todo, que se habla de esto de que hay familias donde hay, no sé, por la señora se le murió un hijo y llora, y el hijo se le aparece para decir, mire, no llores porque en realidad estoy bien. Sí. Está tratando de consolarte. Sí. ¿Ya? Entonces también hay que entender un poquito las almas del purgatorio, porque si yo sigo en la misma dinámica, no le permito descansar. Entonces no le permito liberarse de todo lo que está acá en la tierra. Entonces uno cree que le está haciendo muy bien llorando, pero en realidad no.
Está comprimiendo más esa alma y no ayudando a poder dar el paso final para llegar al reino de los cielos. Y yo creo que en ese sentido las familias pueden sentir una tristeza inmensa también de haber perdido un ser querido, pero también está el refugiarse en Dios en esos momentos también. Justamente. Porque Él nos entrega la verdadera fortaleza, la fe y esperanza de que esto es para mejor en realidad, de que en algún momento después se puede juntar esas personas en el cielo, ¿verdad? Justamente, y eso tiene que darle la esperanza. Si la esperanza es fe, en definitiva, nosotros confiamos que vamos a juntar una vez con ellos en el reino de los cielos. Entonces, si nosotros decimos creer en Cristo, deberíamos tener capacidad de también comprender que Dios nos va a dar una morada santa, final, que sería el cielo. Sí. En eso confiamos. Si se fue alguien antes, bueno, tendremos que rezar, tenemos que pedirle al Señor, nos dolerá de todas maneras porque es una despedida. Por supuesto. Pero tenemos que seguir adelante porque tenemos que seguir haciendo la misión que Dios nos encargó acá en la tierra. Nosotros venimos por una misión. Sí. El punto es que nos olvidamos la misión que venimos. Esa es otra cosa. Pero venimos por una misión. O que no queremos hacer la parte de nuestra vida también. Lógico, y decimos, no, es que yo lo que yo tengo que hacer es preocuparme de mi familia, sí. Pero ¿qué me mandas tú, Dios? Porque Dios nos manda a la tierra por algo. No venimos a respirar porque sí. Una misión tenemos. Y como tenemos una misión, necesariamente tenemos que cumplirla. ¿Y las almas del purgatorio nos cuidan o nos piden favores? A ver, sí, piden favores. Por ejemplo, cada vez que uno, por ejemplo, que tenemos la chance particular de pedir un favor explícito para que se rece. Hay personas particularmente que dicen que se le apareció algún alma del purgatorio. ¿Ya? Esas llamadas almas en pena que algunas veces. Sí. Ya han habido algunas personas que dicen, si me apareció alguien que en un sueño, ¿cierto? En alguna forma pidiéndome algo. Y casi siempre pidiendo oraciones para dar un paso. Hay gente más sensible para cosas, ya que tienen ciertos dones. Esos dones les ha permitido también intercomunicarse con almas del purgatorio. Y hay ciertas almas del purgatorio que piden ciertas cosas, que se arreglen ciertos temas, que no le permiten descansar. ¿Ya? Claro. Y se mantiene esa lógica, ¿por qué? Porque hay que ayudar también a esa alma para que dé el paso al reino de los cielos. Y hay algo particular, también nosotros le podemos pedir algunos favores. Por ejemplo, cuando uno llega y explícitamente parte por ejemplo, un viaje, debería ser capaz de encomendarse al alma del purgatorio, al ángel de la guarda, de todas maneras, y también al alma del purgatorio. Porque dice que, y esto lo dice María Sima, que una de en sus entrevistas con un alma del purgatorio, dice que más o menos como el 80% de los accidentes automovilísticos en general se limitarían si nosotros hiciéramos eso. Mira. Ya, pero ¿qué hace uno? No les pide eso. No. Acompáñeme, cuiden la casa. Sí, ¿ya? Claro. Es decir, hay cosas que uno podría hacer. No las hace parte de sus oraciones, por eso te decía. Justamente. Obviamente ya no están para darnos favores, ellas están para pedir nuestra intercesión. Exacto. Me explico, es decir, nosotros podemos interceder por ellas por algo muy simple, porque nuestras oraciones les sirven a ellas. Para llegar al cielo. Pero cuando lleguen al cielo, literalmente ellos van a interceder por nosotros. Por supuesto. ¿Te parece que vamos a una cancioncita, no? Sí, pero ¿te puedo dejar una pregunta? Ya. Tú nos hablabas de los niveles, ¿verdad? ¿Existen niveles del purgatorio o es solo uno? Ya, ¿eso lo contestamos a la vuelta? ¿Sí? ¿Te parece? Sí, me parece. Entonces seguimos en su programa. Nada es imposible para Dios. Seguimos entonces acompañándolo en su programa. Nada es imposible para Dios. ¿Por dónde? Por Parucía FM en la 107.1. Exactamente. Y también en las redes sociales, ¿cierto? Así que le invitamos a que nos escuchen el podcast de Pater Nostrum que está en YouTube. Exactamente. Muy bien. Aquí se suscriben y también podemos interactuar, nos hagan preguntas. La idea es que también ustedes nos entreguen temas de interés para que nosotros lo podamos tomar acá en este programa. Exactamente. Y tú me habías hecho una pregunta muy buena. Sí. ¿Existen niveles en el purgatorio? Sí. Bueno, aquí hay varios místicos que hablan sobre niveles. Ya voy a basarme en los niveles que dice María Sima, pero también hay otra mística que se llama Fulajora que también habla de 7 niveles. ¿Ya? María Sima habla de que existen muchos niveles, pero va a hablar particularmente de 3. ¿Ya? ¿Y esos niveles son como desde que están más cerca del infierno y están más cerca del cielo? Justamente, hay un nivel inferior, medio y superior según lo que dice María Sima. Ese nivel inferior, vamos a decir que se encuentra más abajo, ¿cierto? En la parte más profunda, que está muy, muy pegadito con el infierno, ¿ya? Y en ese lugar las almas son más horribles, son más, vamos a decir, feas, ¿ya? ¿Por qué? Porque al estar más cerca de la oscuridad, que en este caso el infierno,
tienden a ser más horripilantes. Normalmente las almas que se van a ese nivel, a ese purgatorio, esa parte del purgatorio, es que necesariamente han cometido pecados más graves. Por ejemplo, hay un alma, que no quiero venir a decirlo acá en esto, pero es una persona particular que atentó contra su vida, que María Sima la ve particularmente en ese nivel. Atenta contra su vida, se muere y se va a ese nivel. Se va al nivel más profundo del purgatorio. Y el sufrimiento ahí es mucho más grande. Claro. Es un sufrimiento de un fuego que es muy similar al del infierno, ciertamente más purificador, pero el dolor es mucho más grande. ¿Ya? Y hay otro nivel, que es un nivel intermedio, que ciertamente las almas sufren, ¿cierto? Pero menos que el nivel inferior. ¿Ya? Que por lógica, sí. Y se encuentra particularmente similar también a sufrimientos que van a tener, pero ya saben que existe un paso después a un nivel superior. Que está más cerca del cielo, ¿verdad? Está un poquito más cerca del cielo. Y obviamente existe también un nivel superior, que según lo que dice María Sima, es que está más cercano al cielo, está muy pegadito con el cielo, y ahí las almas tienen la claridad ya explícita de que les queda poco para llegar al reino eterno. Las almas no es que tengan que pasar por los 3 niveles. ¿Ya? Es decir, puede ser que mueras y te vayas inmediatamente al nivel inferior. Claro. O te vayas al nivel superior. ¿Ya? Eso depende particularmente de tus pecados. Y por eso es que es importante confesarse. Pero la importancia es que si, por ejemplo, no sé, llegó al nivel 3, pongámosle el número, no sé cómo se puede decir, ¿esa alma puede ir bajando de esos niveles? A ver, ¿O siempre tiene la posibilidad de ir subiendo? La alma no puede venir y llegar al nivel más alto y después bajar. No puede hacerlo. Ya. No, porque llegaste al nivel más alto y ya pasaste por el juicio. ¿Ya? Y como pasaste por el juicio, ya sabes dónde te vas. Claro. ¿Ya? Es decir, ya sabes particularmente que tenías que irte al nivel más alto. ¿Ya? No es que ahora te devuelvas al nivel porque no puedes pecar, porque no tienes conciencia para pecar. ¿Me explico? Entonces, no puedes, por eso no te puedes arrepentir. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces ahí hay una situación particular de que el alma, que ya está en el nivel más alto, ya sabe que está en el nivel más alto y que le queda poco para llegar al reino de los cielos. ¿Qué es lo que quiere el alma? Estar en presencia de Jesús eternamente. Por eso quiere irse rápidamente al cielo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Dilatamos ese proceso. ¿Por qué? Porque lo dejamos más tiempo por algo muy simple. Porque las personas en sí lo que hacen es querer que nosotros recemos por ellos, pero no rezamos por ellos. Claro, o sea, ahí entonces también ahí nos respondes la pregunta que si existen diferencias entre los niveles más altos y los más profundos. Claro, existen diferencias ya y las dolencias que nosotros vivimos ya, porque obviamente tenemos diferentes dolencias en la tierra, ¿cierto? Sí. Son diferentes también en el purgatorio. Son mayores. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser una mera inflamación ya de una uña, ya hasta un fuego que puede consumir la totalidad del cuerpo. ¿Ya? Es decir, puede ser algo así de grande. ¿Ya? Entonces hay así diferencias. De irreconocible, ¿no? Claro, entonces uno podría ver muchas diferencias entre los niveles más altos y más profundos, ¿ya? Obviamente los niveles más altos sufren menos, ¿ya? Pero igual siguen sufriendo, ¿me explico? Porque tienen que llegar al reino eterno, pero igual obviamente sufren menos que los niveles más profundos, que eso sí, literalmente están con un dolor mucho mayor. ¿Y qué les pasa cuando se han aparecido, por ejemplo, las almas del purgatorio a ciertos místicos, como por ejemplo Santa Eugenia? Algunos tomaban ciertas formas como de animales, de sapo, de búfalo, de vaca, ¿me explico? Entonces, no, pero es que se transformaron en búfalo, se transformaron en sapo. No. Es que la forma que tomaron fue esa, porque ya estaban en un nivel muy, muy profundo, y lo que pasa es que sus pecados le hacían hacer como una cierta metáfora de cómo era. ¿Ya? ¿Para qué? Para que la santa, en este caso, entendiera cuál había sido el pecado que lo había llevado a ese lugar. ¿Ya? Muchas veces pueden haber pecados de gula. Uno dice, no, es que yo como mucho y porque como mucho vengo y me puede haber ido también a este punto, los 7 pecados capitales, ¿ya? El pecado de la soberbia, qué sé yo, particularmente de la lujuria. Hay gente que sufre mucho, por ejemplo, por los ojos en el purgatorio porque veía mucha pornografía, por ejemplo, ¿ya? Y uno dice, pero es que la pornografía es normal. No, pues no es normal, no debería ser. Entonces uno lo entiende como normal porque todos lo hacen y eso está mal. Claro. ¿Ya? Jesucristo nos habla un pasito más allá, por eso tenemos que ser puros como Jesucristo es puro. Es decir, en definitiva debemos ser santos y debemos ser perfectos como el Padre del Cielo es perfecto, dice Jesús. Claro. Y hay algo particular, explícito, sobre cómo se pueden demostrar a los familiares. Eso te iba a preguntar, porque yo creo que a todos nos atinge y todos deseamos de que cuando nuestros familiares, nuestros seres amados fallecen y ya no lo tenemos aquí en esta vida terrenal, nos preguntamos cómo podemos verlo, o sea, cómo se puede mostrar
a través de, para por lo menos saber cómo están. Claro, ahí hay algo particular. Normalmente pasa que la forma de mostrarse el alma del purgatorio son con golpes. No sé si has escuchado algún golpe en la casa que tú dices, ¿de dónde vino ese golpe? Sí. Ya, sí. Hay gente que tiene segundo piso, yo tengo segundo piso en mi casa y yo he sentido caminar, por ejemplo, arriba. Claro. ¿Ya? Uno ve, por ejemplo, siente que se abre la puerta. Sombras, por ejemplo. Yo me he sucedido en Sí. casas particularmente donde estamos conversando, que es 3, 4 personas, y vengo y los miramos y vemos decir, bueno, ¿qué vieron? Y todos dicen, no, es que vimos una sombra pasar. Y lo Sí. vimos las 4 personas al mismo tiempo sin no habernos hablado. Claro. Esas son formas de manifestación explícita de las almas del purgatorio. ¿Y qué nos querrá ¿Ya? decir eso? Hablan particularmente de ciertas situaciones que quieren que uno rece por ellas, ¿ya? Ya. Hay almas de purgatorio que te están dando pistas para que uno rece por ello o porque solucione ciertas cosas. Claro. Recuerda que no hay nada que esté atado que pueda llegar al reino de los cielos, Sí. ¿ya? Porque tiene que ser desatado. Desatado para llegar al cielo. Entonces muchas veces pasa que hay ciertas cosas que uno no se han perdonado, por Sí. ejemplo. ¿Ya? Entonces hay que literalmente ayudar con el perdón en ese escenario y liberar también esa alma que está en el purgatorio. Entonces hay que también entenderlo de esa forma, ¿ya? Cuando uno también entiende de que las almas del purgatorio te mandan mensajes, como decíamos delante, también te pueden mandar mensajes en sueño, ¿ya? Diciéndote ciertas cosas, mensajes especiales para que uno los tenga. Y uno dice, no, es que soñé con el muertito tanto nomás. Y entonces como que uno lo nota muy normal. Pero Sí. ¿por qué soñé? ¿Me explico? Claro, hay ciertos momentos que uno está pensando todo el día en esa persona y sueña, ya podríamos decir que algo natural. Claro. Pero hay momentos que uno ni siquiera pensó en la persona y soñaste con esta. Algo te quiere decir. Entonces, Algo quiere si algo se presentó en un sueño o en un sonido, en algo que te evocó, reza por esa persona, manda a celebrar misa y ten la posibilidad de mantener constantemente la oración por todas las almas del purgatorio, familiares o no familiares. Fran, sabes que se nos cumplió el tiempo. Sí, y tenía muchas preguntas. Pero seguimos en otro programa de Sí. esto mismo, ¿no? ¿Les parece? ¿Les parece que sigamos hablando del purgatorio en un siguiente programa? Y vamos a tratar también de ver sus preguntas y de poder aclararlas dentro del próximo programa acerca del purgatorio. Súper. Entonces seguimos entonces acompañándonos en otro programa más de Nada es Imposible para Dios. Le damos las gracias a la Cami también y al Cristóbal Sí. que han estado ayudándonos con esto. Y esperamos también que nos puedan seguir acompañando también en próximas ocasiones. Recuerde, Parucía FM 107.3 y nuestra también red social parucía.cl. Exactamente, www.parucia.cl.